El viento cortante atravesaba la chaqueta desgastada de Samuel Rivas mientras se abrazaba a sí mismo, parado al borde del lago cubierto de hielo. No era el clima lo que le provocaba esos escalofríos, sino el recuerdo de aquel instante que transformó su vida por completo. Apenas una semana antes, Samuel no era más que un padre soltero tratando de sobrevivir, sepultado por cuentas sin pagar y con un alma cansada que llevaba una carga más pesada que la que sus manos trabajadas por los años podían sostener. Pero ese día, la calma invernal fue desgarrada por unos gritos angustiantes que todavía resonaban en cada una de sus respiraciones. Antes de seguir con esta impactante historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún relato como este. Debía haber sido un domingo sin sobresaltos. Samuel le había hecho una promesa a su hija Clara, de 7 años, irían al parque, aunque la nieve les llegara hasta las rodillas. La pequeña había demostrado una paciencia admirable durante meses, entendiendo más sobre renuncias y esfuerzos de lo que cualquier niño debería a su edad. Desde que su madre falleció 2 años atrás, Clara había tenido que crecer rápido, acompañando a su padre en el peso de la ausencia. Samuel había sido todo para su hija, el sustento, el consuelo, el refugio, pero el desgaste se notaba, y había días en los que el agotamiento era imposible de ocultar. Mientras paseaban por los senderos nevados cerca del lago de los sauces, las pequeñas manos enguantadas de Clara se mantenían cómodamente entrelazadas con las suyas. Fue entonces cuando Samuel se percató de 2 siluetas infantiles a unos metros, justo en la orilla del lago. Eran gemelas, no mayores que su hija, riendo mientras jugaban, corriendo peligrosamente cerca de la fina capa de hielo. El corazón de Samuel dio un vuelco, una punzada de alarma lo atravesó. Pero antes de que pudiera advertirles, un crujido agudo y penetrante rompió el silencio. En cuestión de segundos, el hielo se quebró bajo los pies de las niñas, tragándolas en un abrir y cerrar de ojos. Sus gritos quedaron sofocados por las aguas heladas. Sin pensarlo, Samuel dejó caer su vaso de café y corrió hacia el lago. No hubo tiempo para pensar en lo que podía pasarle a él. Lo único que alcanzó a registrar su mente fue que 2 vidas inocentes estaban desapareciendo bajo aquella superficie gélida y oscura. El frío lo embistió como un millar de agujas mientras se lanzaba al agua, luchando contra el agarre paralizante de aquel invierno implacable. Logró llegar primero hasta una de las gemelas. Sus bracitos apenas se movían, luchando por mantenerse a flote, y sus labios ya comenzaban a tornarse de un tono azul pálido. Samuel la empujó fuera del agua con desesperación mientras un testigo, temblando de miedo, la tomó desde el borde del hielo y la jaló hacia un lugar seguro. Pero la segunda niña se estaba hundiendo rápidamente. Solo el destello de su gorro rosado seguía visible entre las sombras del agua. Cada músculo de su cuerpo ardía por el esfuerzo, pero Samuel se sumergió aún más, tanteando en la oscuridad gélida, buscando a ciegas entre corrientes que mordían su piel. Finalmente, sus dedos tocaron el abrigo de la pequeña. Con la última chispa de energía que le quedaba, la sujetó con fuerza y la empujó hacia arriba, donde unos brazos desconocidos la recogieron desde la superficie. Fue en ese momento cuando el cuerpo de Samuel ya no pudo más. Cuando lo sacaron del lago, estaba inconsciente, con hipotermia severa y apenas podía respirar. Despertó 3 días después en una cama de hospital. Lo primero que vio fue el rostro de Clara, cubierto de lágrimas. También estaban los médicos, diciéndole que su recuperación era poco menos que un milagro. En el pueblo empezaron a llamarlo héroe, pero él no se sentía así. Solo había hecho lo que cualquier padre haría, ¿verdad? No conocía los nombres de las niñas, y sinceramente, no esperaba volver a encontrárselas nunca más. La vida, a veces, tiene una manera cruel de volver a su rutina habitual. Las deudas del alquiler seguían acumulándose. La empresa de servicios públicos continuaba exigiendo su pago. Y los alimentos del refrigerador desaparecían más rápido de lo que su salario podía reponerlos. Ser considerado un héroe no ayudaba a pagar las cuentas. Pero entonces, algo inesperado ocurrió una tarde nevada,
apenas 5 días después del rescate. Samuel estaba agachado, cambiando una llanta ponchada de su vieja camioneta, cuando una fila de 5 camionetas SUV negras, brillantes y lujosas, se deslizó lentamente por el angosto y deteriorado camino de entrada de su modesta vivienda rentada. Por un instante, pensó que se habían equivocado de dirección. Jamás había visto autos de ese tipo en su calle. Pero pronto las puertas se abrieron y de los vehículos bajaron un hombre y una mujer. Eran los padres de las niñas. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer mientras corría hacia Samuel. Sin pronunciar palabra, lo abrazó con tal intensidad que algo dentro de él, que llevaba mucho tiempo congelado por el peso del invierno y la vida, comenzó a derretirse. Ella se llamaba Laura Villaseñor, y su esposo, Ernesto, se mantenía en silencio unos pasos detrás. El rostro serio de Ernesto se suavizó al extender su mano para estrechar la de Samuel. Fue entonces cuando le explicó que su familia había movido cielo y tierra para encontrar al desconocido que había salvado a sus hijas. Y al descubrir que se trataba de él, un padre soltero que apenas lograba mantener su mundo en pie. El corazón roto de esa familia estaba respaldado por recursos que Samuel jamás habría imaginado, y por una gratitud que no podía expresarse con palabras. Fue entonces cuando los gestos de agradecimiento por parte de los Villaseñor comenzaron a desplegarse, uno por uno, desde aquellos vehículos de lujo. La primera camioneta SUV venía repleto de alimentos y productos básicos, suficientes para abastecer su hogar durante varios meses. El segundo contenía ropa de invierno tanto para él como para Clara, abrigos gruesos, cálidos, del tipo que nunca había podido permitirse. El tercero transportaba documentos legales, una propuesta para saldar todas sus deudas y cubrir el alquiler de su casa durante el año entero. El cuarto vehículo traía una caja con una carta en su interior, ofreciéndole un empleo fijo en una de las empresas de Ernesto, con seguro médico incluido y un salario lo suficientemente digno como para que, por fin, pudiera respirar tranquilo. Y el quinto no era para él. Cuando se abrió el maletero del último todoterreno, reveló una bicicleta completamente nueva, envuelta con un lazo rojo brillante. Encima de ella, una pequeña nota escrita a mano decía, para Clara, de 2 niñas que jamás olvidarán el valor de tu papá. Las rodillas de Samuel se doblaron, vencidas por la emoción, cuando el peso de todo lo vivido cayó sobre él. Aquella vez se lanzó al lago sin pensar, sin esperar recompensa alguna. Pero la vida, en uno de sus raros destellos de bondad, le había devuelto algo, un milagro. No uno nacido del azar, sino del coraje más puro y desinteresado. Hoy, la vida de Samuel no se parece en nada a aquella fría y amarga mañana. Ahora trabaja en un empleo que realmente disfruta y tiene las tardes libres para compartir con su hija Clara. La antigua casa desgastada quedó atrás, reemplazada por un hogar cálido, lleno de risas, cenas en familia y un profundo sentido de gratitud. Y cada invierno, cuando el lago vuelve a congelarse, Samuel y Clara regresan al lugar donde todo cambió. Las gemelas Valentina y Sofía suelen acompañarlos, bien abrigadas, tomadas de la mano, unidas para siempre al hombre que se lanzó al hielo sin pensarlo 2 veces para salvarlas del abismo. Porque a veces, la vida nos enfrenta a pruebas en sus formas más frías y duras. Pero cuando actuamos guiados por el corazón, incluso frente al miedo, el mundo tiene una forma inesperada de devolvernos la calidez. La verdadera bondad, la que nace del alma, sin esperar nada a cambio, deja huellas que transforman vidas, y crea milagros donde menos lo imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir para que más personas recuerden que el amor y el coraje aún existen.